La quinta campeona del mundo, Nona Cabrindasvili, nos dejó esta preciosa partida que fue disputada en 1956 frente a Vladimir Kaskin. Iba con las piezas blancas Nona Cabrindasvili y empezó con la jugada E4, a lo que su rival realizó la jugada E5 y Nona realizó la jugada caballo F3, caballo C6 y entró en la jugada caballo C3, en la apertura de los tres caballos. Es cierto que esta apertura no es la más típica y la más común que solemos ver, debido a que normalmente pues, vemos las aperturas más españolas con alfil B5, las italianas con alfil C4. Sin embargo, pues caballo C3 es una jugada totalmente posible y además el objetivo es que ahora las blancas quieren lanzar su peón a D4 para ganar espacio en la posición y aprovechar que ya están todos sus caballos sacados. Las negras realizaron la jugada caballo F6, pues pasando a una apertura de los cuatro caballos, a lo que las blancas realizaron la jugada alfil B5, transponiendo, como podemos ver un poquito, una apertura española con los cuatro caballos sacados y sacando ese alfil por B5. Una posición, como decíamos, no es de las más fuertes para las blancas, pero se llegan a posiciones realmente interesantes. Las negras pues copiaron un poco a las blancas y realizaron la jugada alfil B4, a lo que las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron protegiendo al rey y ahora las blancas realizaron la jugada alfil por C6. Una jugada que es un tanto que hay que pensarla, ¿no? Porque las blancas ya están entregando esa pareja de alfiles a cambio de romper la estructura de los peones de las negras. Otra jugada posible o que parecería como más natural hubiera sido la jugada D3, haciendo que este alfil se pueda desarrollar vía alfil G5 clavando al caballo. Sin embargo, Nona decidió realizar la jugada alfil por C6, entrando ahora pues como en un equilibrio, ¿no? Una balanza, el rival se va a quedar con con piezas, con la pareja de alfiles, y aquí la jugadora con las piezas blancas, Nona, se va a quedar con que las negras tienen una mala estructura de peones. La partida siguió con D por C6 y las blancas realizaron la jugada D3 para dar vida al alfil de casillas negras. Las negras siguieron con la jugada torre 8, a lo que las blancas empezaron a llevar piezas al flanco de rey, que es donde se encuentra el rey de las negras. Realizaron la jugada caballo E2 con el objetivo de venir ahora con el caballo a G3 y empezar a buscar ideillas con caballo F5. Las negras, viendo que este alfil ahora mismo no estaba haciendo absolutamente nada y que las blancas quizá en un futuro podían seguir con C3 y D4, decidieron pues llevar su alfilillo a F8 para que no le pase absolutamente nada. Además, podríamos pensar, ¿no?, que el alfil en F8 está un poco fuera de juego, pero el alfil es una pieza a larga distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que realiza la misma función estando aquí, que estando aquí, que estando aquí, en toda esta diagonal. Por ello realizan la jugada alfil F8 y además en algún momento este alfil puede servir como una pieza defensiva con ideas de a G6 colocar el alfil en G7. Las blancas siguieron con su rollo caballo G3, a lo que las negras realizaron la jugada C5, con el objetivo de dar vida a este alfil en esta diagonal y también de buscar con C5 la jugada C4 para abrir rápidamente la posición, tocar el peón en D3 y y eliminar, ¿no?, ese peón que estaba doblado, que decíamos que era un peón malo. Las blancas siguieron con la jugada H3 para evitar que el alfil de las negras se pudiera colocar en G4 clavando al caballo de las blancas, y las negras siguieron con C6. El objetivo de este C6 es permitir ahora que la dama negra se pueda situar en la casilla de B6 para presionar al peón blanco de B2 e incordiar la posible salida del alfil blanco de C1. Las blancas pues anticiparon un poco y realizaron la jugada alfil E3 para presionar al peón negro de C5, aunque es cierto que este peón se encuentra de momento muy bien protegido por su alfil negro. Las negras siguieron con la jugada G6. La jugada G6 es verdad que es un tanto rara porque está debilitando un poco al caparazón de las negras, y además con G6 están permitiendo esos puntos de contacto con la jugada H4, H5, abriendo el caparazón. Otra jugada que podría parecer posible sería las ideas, como habíamos visto, con dama B6 para presionar al peón en B2, o también seguir con ideas con A5, A4, A3, lanzando este peón para desestabilizar en el flanco de dama y amenazar cositas por B2. La partida siguió con G6, a lo que las blancas realizaron la jugada caballo D2. Caballo D2, ¿para qué? Pues bien, el caballo en D2 se retira para permitir que ahora las blancas busquen la jugada F4 para abrir toda esta columna y presionar al caballo negro de F6. La partida siguió con B6 y ¡boom!, se viene F4. Realizamos F4, como digo, para abrir toda esta columna para que la torre cobre vida amenazando al caballo, y ahora realizar la jugada caballo F3. La partida siguió con E por F4, alfil por F4,
las negras nos dan un jaque, dama de 4, nos retiramos y dama por b2. La dama negra se engulle un peón y es cierto que ahora las negras tienen un peón de más, pero a cambio que tienen las blancas pues mucho más dinamismo en la posición. Si comparamos las piezas menores de las blancas, los 2 caballos, el alfil, comparado con las piezas de las negras, vemos cómo sus piezas están en casa. A cambio, como decíamos, pues tienen ese peón de más. Por ello, las blancas tienen que jugar muy dinámicas en la posición para aprovechar el dinamismo antes de que las negras terminen su desarrollo. Por eso realizan la jugada caballo c4. Este caballo amenaza a la dama de las negras y también con idea de venirse en algún momento a la casilla d5 para presionar el peón de chocolate negro de f7. La partida siguió con dama d4, a lo que las blancas siguieron molestando a la dama con alfil e3. La dama se tiene que retirar a la casilla de d8 debido a que, cuando se retira el alfil es una descubierta, el alfil estaba amenazando a la dama y mientras la torre desde f1 está amenazando al caballo de las negras. Por ello, la única jugada que tienen las negras para proteger a este caballo es la jugada dama d8. A lo que ahora vemos como la dama se coloca en la misma diagonal del caballo y las blancas tienen la jugada alfil g5, clavando al caballo de las negras y amenazando su captura, debido a que son 2 piezas blancas quienes están amenazando el caballo de f6 y únicamente las negras tienen una pieza que es su dama quien lo está defendiendo. Las negras siguieron con la jugada alfil e7 para tratar de desclavarse y que ahora este caballo pueda ser libre. ¿Pero qué pasa? Pues que tenemos que seguir metiendo cizaña en esa clavada y las blancas realizan la jugada dama f3. La dama ahora presiona con el caballo junto con la torre y el alfil, pero es que además cuando este caballo se vaya, ¿quién tenemos detrás? Pues al peón de chocolate negro que nos lo vamos a zampar, porque son 2 piezas blancas, la torre y la dama, quienes están presionando al peón negro de f7. La partida, las negras tienen una partida pues ya un tanto complicada y realizaron la jugada rey g7. Jugada que le permite a las blancas pues aprovechar todo ese dinamismo que veíamos. Una mejor jugada hubiera sido la jugada b5 con el objetivo de expulsar a este caballo. Ahora veremos porque ante rey g7, qué jugada, qué bombazo tienen aquí las blancas en la posición. Pues tienen la jugada e5. El peón avanza expulsando al caballo de las negras, pero como decíamos, cuando ese caballo se vaya con la jugada caballo d7, de repente vemos como la torre y la dama de las blancas están coordinando. Las blancas tienen la jugada dama por f7, dando jaque al rey y ante rey h8, de nuevo, agujeros. El caballo blanco de c4 va a ser protagonista con la jugada caballo d6. Por ello, hecho para atrás y en lugar de rey g7 parecía un poquito mejor la jugada b5, expulsando al caballo para que ante caballo d2 las blancas ya no tuvieran ese e5 y este caballo pudiera saltar. Como digo, la partida siguió con e5, quitaron el caballo, dama por, rey h8 y ahora este caballo se cuela por todos los agujeritos de las negras. Caballo d6 amenazando a la torre, pero es que esta torre no se puede ir muy lejos porque vemos como la torre defiende al alfil de las negras. Si por ejemplo realizan la jugada torre g8, el alfil está amenazado por 2 piezas blancas. Simplemente con la jugada alfil por e7, las blancas tienen una ventaja decisiva. Por ello, las negras, pues para jugar algo realizaron la jugada alfil a6, pero simplemente con la jugada caballo por e8, las blancas tienen la partida totalmente ganada, porque ante dama por e8, simplemente alfil por e7, dama por f7, torre por f7, las blancas se quedan con una torre de más. Espero que os haya gustado mucho la partida, que hayáis aprendido la importancia de cómo ese juego, de entregar la pareja de alfiles por ese juego posiciona por la mala estructura que se le quedaba al rival y luego esa forma de ataque f4, f5. Mucho cuidado en capturar, en comernos los peones del rival cuando el rival se va a quedar con ese dinamismo, como veíamos que se había quedado aquí la jugadora que conducía a las piezas blancas, nuestra campeona del mundo, Nona.